Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Carlos Retalman nos trae a Sakura Yoshida, que se pasa por Rock Fujiyama tocando la canción de Marty Elixir. Bueno, pues está con subtítulos, pero creo que están generados automáticamente, así que puede haber errores. Pero bueno, con que más o menos se entienda el contexto, Entienda, sí, sí. me conformo. Entre la locura que es este programa de por sí. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Rock Fujiyama! All right, welcome back to Rock Fujiyama and welcome our lovely guest from the band Hagane, the guitar queen, Yoshida Sakura! Hell yeah! はい、ということでですね、吉田さくらさんにお越しいただきました。さくらさんとはいマーティはお久しぶりなんじゃないのかな？そうですね。多分前回のここにロック藤山に来た以来だとは思います。はいはいはいはいそれか横浜とか。横浜一瞬あった気がするけど一瞬あ、そっか。じゃあちょっとすれ違った感じででもね。本当こういう風にお話っていう感じはもう久しぶりな感じです。さあ、ということで吉田さくらさんをお迎えしてお送りする今回の企画「私の愛したギターたち」はい、ちょいちょいギターアタック求められるんでね、気抜かないようにちょっとドキドキしてね。行きまくってくださいよ。はい、今日は吉田さくらさんね、歴代のギターをピックアップして持ってきていただきました。はい。さあ、まず、A ver si lo he entendido bien, todas las guitarras que están atrás son suyas. Son suyas, Sí, de hecho, por ahí veo la guitarra que siempre digo que tiene que ser un dolor de cabeza estar limpiando el efecto este espejo, Sí, con el ¿vale? espejo, sí. Que está ahí detrás creo que es la blanca, la Flying V blanca, porque esta que tiene en la mano tiene un golpeador blanco, mate, así que eso es más práctico, la verdad es que sí. Sí, 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 sí. Bueno, mm, suele llevar Que estas. Dime, dime. lo que me extraña es que no está Mr. Rolly, era, ¿no? Estará en una clínica de desintoxicación o algo así. Habrá pasado una mala noche porque, bueno, buena cara no tiene nunca, pero Y con el maquillaje que le ponen encima al pobre. bueno, no creo que lo obliguen a ponerse ese maquillaje, Sí, ¿eh? ya, hombre, ¿eh? En fin, bueno, vamos a ver qué tal. いました。はい。さあ、まず、今日は初めて手にしたギターというのをね、持ってきていただいたということなんですが、どれでしょうか？こちらのモッキンバードになりかまわいい。初めてのギターまだ持ってるってことですか？す。はい持ってます。うわQué ー、これ pequeña. ギターにアンプがついちゃってるんですよね。あ、そうです。なんか今だとよく売ってるのは増産ギターとか。はいはいはいはい。にね、なると思うんですけど、モッキンバードの8000円ぐらいのギターなんですけど、つなぐ必要ありますこれ？音鳴るか初めて初めて。久しぶりに、しかもチューニングとかも。おー。¿Qué es eso? Ese círculo que tiene abajo, ¿qué es eso, tío? ¿O es una guitarra autoamplificada y eso es un altavoz? No tengo ni idea, ¿qué es eso? Vete a saber. Y parece una guitarra como de niño, de más pequeño. Sí, sí, eso, Claro, eso estaba pensando, digo, será de cuando empezó o algo, que claro, era claro, más, supongo que más será eso. pequeña. あれかもしれないです。もうこんな状態ですごい錆びてるんで、小学生ぶりに Es un Un altavoz. altavoz, sí. ああ、なるほど。ちょっと合わせてみまし不た。協和ですね。もともとお兄ちゃんが先に使っていて、お兄ちゃんが使ってたんだ。それのお下がりみたいな感じで、お下がりですね。そうなんですよ。さすが年代物、なかなかチューニング合わないようですね。もうなんいや、かそんなこことかわざわざ。合わないです。でも音は鳴るのかちょっと試してみたいです。あ、鳴りますね。合わないですけど音結構いけんじが。ゃないこれ？音
4色全然いいんじゃない。 Esto es a lo que me refiero, es decir, Qué bien suena, ¿no? no, no es que bien suena, es que ya, Bueno, que claro, ella toca bien, claro, obviamente, a ¿eh? ese punto quería yo llegar. Es decir, cuando una guitarrista buena coge cualquier tipo de instrumento, aunque sea un instrumento, por ahí hay un vídeo de Satriani con una guitarra de estas de mala muerte, no te estoy diciendo una guitarra de Temu, pero por ahí andará, Sí, sí, ¿vale? ¿eh? Y tocando, no sé si era Surfing with the Alien o una canción de estas suyas, y sonaba bien, ¿vale? Es decir, con las manitas hacen mucho. Sí, claro, claro. ないですか。いけるねこれそのチューニングはキスのちょっとやばい時期みたいなチューニングって感じですかね。それで最初に弾いた曲は何だったんですか？これで最初聞いたのはレッド・ゼッペリンの天国への階段って曲でしてそれはアメリカの楽器屋さんに法律違反の曲法律違ですよ。反のね。知ってた？ Vale, este tipo de frase yo no tengo ni idea. ¿Será un dicho o algo así? Porque claro, que la traducción literal sea el Sí, miedo es sí. aislado por las polillas americanas. ¿Vale? Es decir, Es un poco abstracto para sí, nosotros. sí, sí. Es como si me estuviera hablando Yoda en un día de resaca, ¿vale? Es decir, no lo entiendo. すぐ笛が鳴って止められちゃうんですよ。そうですね。追い出されるんですよね。でもロックフジヤマだったら大丈夫ですよ。はい。はいバーンされないこういう感じで弾いてました。なるほど全部は弾けないと思うんですけど。そうですね。初めて弾き始めたのが小1なんですけど。小一でね、天国への階段を引き出したらちょっとドキッとしますけどね。でギターの魅力ってなんか普通は女の子特に小学生の女の子ギター全く興味ないなんですけどなんでギターは光りましたか？当時小1の時にお父さんにピアノとギターどっちがいいって選択肢を与えられてで Vale, vale, vale. A ver, lo de por qué brillaba la guitarra. Es decir, básicamente lo que le está preguntando es por qué entre todos los instrumentos decidió elegir la guitarra. De hecho, esta guitarra tiene que ser precisamente cuando estaba en primaria. Sí, sí, Claro, efectivamente. Que me parece un diseño muy novedoso, la verdad. Es que con esto del altavoz incorporado aquí al lado del puente. Hombre, imagino que en un colegio de primaria no van a tener amplis y esas cosas. No, Pues pero cogen una guitarra y con un altavoz Pero que ya te y... digo yo que el tipo de guitarra, primera guitarra que se tiene por lo menos en España, es una marca, Nisu. no, marca muy, muy, muy cunera, en fin, y lo más simplona del mundo, ¿vale? Es decir, esto es un diseño súper, súper molón y Sí, sí, sí. Además que mola, sí, sí, mola no, mucho la forma. es agresiva, ¿eh? En la forma, efectivamente. Sí, sí, sí. Muy bien. やっぱピアノもすごい大好きなんですけど幼稚園の先生に怒られたりとか、ピアノ教室の先生怖かったりとかしてそれだったらギターにしようってなってギターを選んだのがきっかけです。ギター先生の方が緩いですよね。ゆるいですか？それレッスンとかOK になったんですか？レッスンとかお父さんが昔メタルバンドやってたんでなんだそのギター弾けるでそこから基礎を学んでって感じ。さあ、では続いてはですね初めてカスタマイズしたギターお持ちいただいたということで、どれでしょうか？こちらのキノファクトリーのトリードバット7っていう7弦ギターになります。なるほど。ちなみにこのギターは何で買われたんですか？やっぱり1本は7弦持っときたいなっていうほうそういうほうほうなんていうんでしょう子供心の、はいは気持ちなんですけどやっぱ7弦弾いてみたいみたいなあー持ちたいみたいな。 Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Guitarra de 7 cuerdas. Ujú. それでPues fíjate que ha salido en el S 7 yuanes. Imagino serán yens. Tampoco, porque 7 yenes no es nada. Es decir, Sí, Eh, bueno, pero 7 yuanes es todavía menos. No no, sé claro, a lo que está el yuan, pero vamos, ¿eh? eso es un error. Juraría que está bastante menos que el yen. Claro, claro, efectivamente. A ver, el yen con el euro. Es que tú fíjate que ahora mismo 200 yenes serían un euro. Pues Así 7 que yenes nada no, más. no, es decir, no, Muy, eso muy barato eso, ¿eh? es una mala traducción, ¿vale? Es decir, que me dice, es que yo qué sé,
No, no, que va, que va, que va. Así que, claro, es que eso es que 55 céntimos de euro son 100 yenes, así que olvídate, olvídate. No, no. Está mal y ya está, no sabe, pero vamos, ¿cuánto puede ser? Pues no sabría decirte, porque una guitarra que suene medio bien en condiciones Te de... va a 100, ciento y pico euros. No, no, más. Ciento y pico es un palo de escoba. Es decir, te tienes que ir ya a 400, 500 euros para arriba, ¿vale? Ya. Eso para arriba. Em, Así que, y las guitarras de Hombre, pero profesor. si para una niña, no sé yo, si será. Hombre, esta guitarra no, pero esta, a ver, además esta es ya de la marca que ella lleva, ¿no? Esa pala, sí, muy característica. De hecho, no, aquí, vale. La traducción de los siete, 7 millones. Una botella, yo creo que, claro, yo creo que lo de la botella creo que se refiere al mástil, ¿vale? Y en lo de 7 millones es de 7 cuerdas, 7 ¿vale? cuerdas, sí, Sería, ya, eso ya me cuadra, ¿eh? porque dice, la compraste después de todo, sería una guitarra de un mástil de 7 cuerdas, ¿vale? O de un diapasón de 7 cuerdas. Aquí, amigos, averiguando lo que quieren decir Los subtítulos. los subtítulos del demonio. Venga. なんて言うんでしょう、子供心のはいはい気持ちなんですけど、やっぱ7弦弾いてみたいみたいな、あー持ちたいみたいな、それでカスタマイズして、はい、へえ、初めて買わせていただきました。はお高いんじゃないですかこれ結構。そうですね、50万近くした気がします。え、50万ですか？はい。 Ay, vale, 500.000. Eso ya me cuadra, ¿eh? Claro, claro, claro. Efectivamente. Em, a ver. eh, de acuerdo, 500.000. Claro. Estamos hablando ya de una guitarra de 2.690 y tantos euros. ¿Vale? Eso ya cuadra. Pues, de hecho, mira la cara que ha puesto aquí tanto el presentador como incluso... A ver, Martí, ¿eh? claro, claro. A ver, es como todo. Que no siempre influye el, el precio con la calidad de la guitarra, pero normalmente en los Hombre, si te gastas instrumentos, una pasta. normalmente en los instrumentos sí suele coincidir, ¿vale? A ver, hay casos en los que hay marcas que cuando todavía se quieren hacer un nombre, apuestan por mucha calidad a un precio más asequible, ¿vale? Como lo que yo he comentado muchas veces con los bajos Marcus Miller, ¿vale? Que es calidad Fender, pero cuesta mucho Pero menos. Claro, a menor ahora, precio, sí. dentro de 10 o 15 años, lo mismo, comprarte un Marcus Miller ya no será tan barato. ¿Me entiendes, no? Es decir, por Sí, lo que voy, claro. efectivamente. Pero que suele coincidir la calidad de los componentes con... いつかは7弦の曲が来るかもしれないとか思って、早めに持って練習しなきゃなんて。でもなんかそれを買ってなんか刺激になったんですか？せっかく買ったからもうどうせ買ったからちゃんと頑張らなきゃいけないっていう意識しまし50たか？万の元を取らなきゃみたいな。そうですね、なんか7弦初めて持った時にやっぱり下の音が加わるんで、すごいフレーズすごい湧いてきましたね。なんかそういう意味ではクリエイター意識がめちゃめちゃ高まった気がします。マーティは7弦は必ず弾きますね。あ、あのEl tocar con 7 cuerdas tienes que replanteártelo todo, ¿vale? Es decir, si le quieres sacar partido de verdad. Tú fíjate Sí, claro. que ahora hay relativamente incluso... no es tan extraño de encontrar guitarristas con guitarras de 7 cuerdas, ¿vale? Es decir, cuando hemos reaccionado a Ave Música, Sí, las dos las dos tienen. llevaban guitarras de siete cuerdas, Sí, sí, sí. pero cuando yo empecé a ver guitarristas, el único que yo veía que tenía una guitarra de 7 cuerdas era Steve Vai. Claro, Ya. de los que yo veía habitualmente. También en nuestra época, ver vídeos de músicos no era fácil, ¿vale?
porque no existía ni YouTube ni nada de esto. Claro. Entonces, Existía la MTV y si le apagabas. claro, entonces, o algún programa que había, pero era una rareza casi, ¿no? Así que, pero ahora es relativamente frecuente, ¿no? Es como los bajos. Los bajos antes solamente estaban los 4 cuerdas y ahora hay de 5, de 6, de 7, Bueno, y de 8 cuerdas. alguna guitarra que hemos visto de 8 cuerdas también. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto pues le da más matices, puedes jugar más, tienes un espectro sonoro, una tesitura más grande, pero que todo, la forma de tocar, obviamente, tiene que cambiar. 弾きますね。あ、弾くの。レコーディングのバッキングを全部7弦でやります。へえ。で、ソロは6弦。うんうんうん。へーだからライブ、例えば僕のギタリストのも El propio Marty Friedman no usa guitarras de 7 cuerdas. No se sentirá cómodo. Claro. Así que tampoco. Y el mismo equivalente con los bajos, ¿no? Es decir, em, por ejemplo, de los mejores bajistas del mundo, que es Joe Dart, 4 cuerdas, Marcus Miller, 4 cuerdas, es decir, que tampoco tiene, es decir, mm, no eres mejor tampoco porque tengas un instrumento de más cuerdas, simplemente que te da posibilidades diferentes, ¿no? Pero Claro. después lo que tú hagas con el instrumento. 森岡さんが7弦でリズム弾いてもらって、で、僕は6弦で楽で弾きますから。Él está más cómodo con las 6 cuerdas. さあそんなね7弦ギターカスタマイズされたわけですけど、このギターになんか思い出とかは？思い出ですかね。多分これで初めて弾いた曲って多分ドラゴンフォースのザ・ゲームって曲なんですけど。ドラゴンフォースのザ・ゲームっていう曲があるんですけど。じゃあせっかくなので。こういうリフなんですけど、なんか結構早い曲なんですけど、もう覚えてないんですけど。ちなみにそのピックははい。紙で作ってるんですか？これプラスチックだったプラスチックですか？変わってますよね。初心者マーク。はい。はいはい。ちょっと見せていただけますか？こういう感じなんですけど。はい。はい。最初に私が使ってたピックを紹介したいんですけ más ど。 raras. リッチー・ブラックモアモデルのを持ってるん Anda, で que すけど tiene un monedero en las púas. ピックモデルあるんですか？はい。あ、これです。こ Qué れ gracia. Y habrá dicho, pues con 最 esta, ¿no? 初に小学校の頃使ってこれなんかジャケットにつけるバッジみたいな。確かにそうです。これピックですか？ピックです。後で見てください。ピックですか？これを最初小学校の時使ってまし Ando de て、 Richie Blackmore. で次に順序を追ってこのステンレス製の鉄ピックを使うようになりました。でこれの次にやっぱいろんな現場で弾くようになって音的にもうちょっと柔らかいの欲しいと思ってプラスチック製のに今よく使ってるんですけど、っていう感じでホームベース型すごい弾きやすいなと思ってずっと愛用しております。珍しい。はい。すごいメタルですね。この真ん中のやつは。そうですね。メタルの音がします。ねピッキングハーモニックスも出しやすいですし。ね、これが初カスタム。 A ver, tiene sentido, ¿no? Es decir, que los armónicos son más fáciles de sacar con esa púa de acero, Metálica, pero ¿no? toca tú con eso. こちらの青い V とこちらの白いストラトになります。はい。こちらは6弦ギターで。はい、こちら6弦ギターで、こちらの前回のスタジオでもお邪魔した白い V は、自分のバンドの鋼で愛用しているギターなんですけど、こちらの白いストラトとこちらの青い、V は、他の現場で使うように作っていただいて、まあいわゆるこの白い V 見たら分かるんですけど、ワンピックアップじゃないですか、ワンボリュームで。でもそれだと結構他の現場に対応できないってなってしまって、まあ、ここでシングルに切り替えられたりとかピックアップも増やしてもらったり、てんこ盛りですね、ピックアップね。てんこ盛りにしてもらったのがまあ魅力って感じですね。はい、ということで今回はこのギターでマーティさくらとスペシャルセッションだよ。ちなみに何しましょうか？さくらちゃんからね、なんかマーティにリクエストがあるというふうに伺ってるんですけども。はい。マーティさんのアルバムで初めて買った CD の1曲目にある「エリクシール」っていう曲をエリクシールって読むんですよね。
どうなんですかね、マーティさん。エリクサー。初めて聞いたのが多分小学校中学校とかなんですけど、わ多分その当時は全然弾けなかったんですけど、そりゃそうなんだけどね。小学生がその曲弾けるんだったら、もうやめますよね。もういいもういい。それはなんかの小学生でそういう激しい曲をはい気に入ってくれて、はい、なんで？親が結構10代とかもう激しい洋楽両親とも大好きで。でやっぱタモリクラブさんとか名前出していいのか分かんないですけど、はいもう出てってるのも知ってましたし、でもうそれきっかけでアルバム出してるとか、世界に一番だけの花とかごめんなさい、それきっかけでアルバム出してるんじゃなくて、じゃなもともと世界的なギタリストなんですよ。そうそう、もちろんそれも知ってるんですよ。Me estoy perdiendo algo porque estaban mencionando Hana, Tomo, no sé si se estarán refiriendo a las Gacharik. No sé, no sé. No sé, pero bueno, estoy aquí buscando, digo, no, también, digo, donde tengo yo guardadas las púas, pero lo tengo súper perdido, no tengo ni idea, porque como hace tiempo que no toco con púas, ¿vale? Porque eso era la época de la guitarra, Claro. las tengo ahí guardadas, y la única púa debajo que tengo, que es la del bajista de Megadeth, eh, cuando era 2006, 2007, y no la toco porque no quiero que se le vaya, La firma. porque tiene la ¿No? firma ahí, ¿sabes? Así que, en fin, las tienes ahí de exposición. Hombre, claro. Casi, casi. Venga, vamos a continuar. タモリクラブは本業ですよ。タモリクラブありきでアルバム出してるじゃないです小学校の頃はそのイメージがめちゃめちゃあって。か。イメージって怖いですね、マーティン。本当怖いですよ。まあとにかく気に入ってくれて何より非常に嬉しいですよ。はいなんかそれは全然小学生の女の子に向いてる曲じゃないと思いますので、さくらちゃん本当に特別な子だと思いますね。それではマーティン meets 吉田さくらスペシャルセッション Elixir Take it 行きまし away ょう。
すごいもう素晴らしいピックを落としてもねこう激しく引き続ける弾いてくれたね。すごいね素晴らしかったです。ありがとうございます。激しかった。小学校の時に聞いてビビッときたナンバ A ー ver, me parece una canción muy complicada por el tema de armonizar las guitarras a esa velocidad, ¿vale? Claro, claro. Además me ha llamado mucho la atención que estaba fijándome en la mano derecha de cada uno y Ujú. tienen una forma totalmente distinta de Tinta de tocar. tocar, sí, Marty suelta más la mano y la mueve más y Sakura está ahí economizando movimientos, ujú, pero qué maravilla, que sincronices, que armonices con Marty Friedman, sí. así Hay que sin decir ensayar ni nada. que ella estaba muy nerviosa al principio, Estando nerviosa, claro, porque ¿sabes? tienes ahí Porque, lo que ha dicho este hombre. claro, Es que es un guitarrista talla mundial. claro, efectivamente. ¿Qué pasa? Que también creo que una vez que comienza la canción ya se quitan los nervios de encima y entonces todo Sí, fluye, claro, ¿eh? pero Pero es que complicado lo que ha hecho, ¿eh? muy complicado. Es una canción difícil. Creo que tiene muy buena técnica, pero lo que tú dices, la forma de entender la guitarra es totalmente distinta a la que tiene Martin Freeman. Martin Freeman tiene una forma muy particular también, ¿no? Sí, De sí, tocar sí, la lo de guitarra, cerrar el puño ahí. efectivamente, es decir, no es lo normal. Digamos, dentro de Sakura sería más ortodoxa a la hora de tocar la guitarra, ¿no? Pero muy bien, porque claro, esta forma, esta canción que requiere, pues, primero, mucha limpieza tocando, mucha velocidad, hay mucho armónico y armónico saturado. mm, claro, ¿qué pasa? Que lo bueno es que tiene a Martin Freeman al lado y Marty está hiper acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Es decir, si ha hecho desde sus inicios como con bandas importantes, y me repito a Cacophony, es decir, después de eso, es decir, todo lo que viniera después, Megadeth era menos complicado que Cacophony. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, pero que siempre ha estado al lado con guitarristas muy competentes Muy y talentoso, sí. efectivamente. Entonces, creo que el verse en cierta medida apoyada por tener a Marty Friedman ahí siguiéndole el rollo em, y haciéndole la rítmica, dices tú. Claro, tú imagínate, ¿no? Estás haciendo una canción y dices, yo estoy haciendo un solo, pero Marty Friedman me está haciendo la base rítmica. La base rítmicas. Queda un poco como diciendo, ostras, qué cosas, ¿no? Me están pasando. Y además, como ella cuando le echaba la mirada era mirada de admiración, ¿no? Así que, Sí, claro. pero muy bien, muy bien. Pero que, bueno, Martín es un tío muy llano, así que enseguida hace que la gente se sienta cómoda. Además Bueno, que siente el tío lo que está tocando. Estaba con los ojos cerrados ahí y digo, madre mía, mm, sí, sí, sí. qué Además, máquina. incluso en el caso de que hubiera algún desliz, Marty s- puede improvisar perfectamente y seguir por la línea que sea y al final lo reconduce, ¿sabes? Así que, porque de música sabe un montón. Venga, vamos a continuar. A ver, mm, me gustan las Flying V, pero me gusta más el diseño de esta guitarra así con el cuerpo más redondito de esta, ¿vale? Aunque sea unas 6 cuerdas, pero me gusta, me gusta. ありがとうご激しかっざいます。激しかたった。小学校の時に聞いてビビッときたナンバーはい。はいエリクサね、一緒にやりましたけどいかがでした
もう本人の前で本人の曲を弾いてみたするのはすごい楽しかったです。ドキドキしました。おーいやいやいやいやでもねもう堂々としたものでマーティいかがでした？いや本当にその余裕のように弾いてくれるなんて、ね本当に心が温まるんですよ。楽しかった。激しい音楽って男のイメージなんですけど、さくらちゃんみたいに可愛い女の子がこんだけ激しい曲そんな余裕で弾くなんて本当に嬉しいです。いやも本当すごいと思う。ありがとうございます。さあということでですね次回も吉田さく Sakura habla ya como más relajada, como diciendo, "Uf, ya me he quitado el peso encima, ha salido todo bien". Claro, claro. Además que... No, y luego Martín que es Sí, le ha quitado, le ha muy quitado, campechano, claro. Es un tío humilde, como claro. tienen que ser las estrellas y los hombres, bueno, hombres y mujeres famosos y grandes. Sí, sí, sí. La humildad no la debes perder nunca. Los grandes de verdad son humildes. Lo de verdad. Bien, venga, vamos a terminar el プ programa. ラとロックしようと思いますがそれを英語で言ってみたいと思います Alright, we're gonna be rocking along with Yoshida Sakura one more time, so keep an eye on Rock Fujiyama. Till next time, keep on rocking! Hell yeah! 見逃しちゃダメよ No Muy da pista bien. de quién viene, quién es el siguiente invitado, ¿no? O invitada. No lo sé, no lo sé. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho. Siempre, bueno, Rock Fujiyama siempre es un placer traerlo, la verdad. Lo que pasa que hay veces que yo no termino de entender por qué en algunos vídeos sí está el subtítulo, digamos, oficial, entre comillas, y en otros no. No sé, el que sube los vídeos se le olvida activarlo Sí, o lo que sea. vete a saber, pero los pones todos en inglés y ya está. No, 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 no es que sea en inglés, es que cuando tú le das a ver los subtítulos que hay, de hecho, no tienen ningún subtítulo oficial. Em, para que te hagas una idea, para conseguir esto, he tenido que ponerle el subtítulo en japonés generado automáticamente por IA, ¿vale? Y de ahí traducirlo al español, con lo cual, evidentemente, queda raro porque no es la mejor traducción del mundo, evidentemente, pero mejor tener algo que no tener nada. Claro. Bueno, pues ya está. Amigos, lo primero de todo, como siempre, agradecer a Carlos Retalman por patrocinar esta reacción. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.